El 20 de agosto de 1989 fue una noche de terror en Beverly Hills. El reconocido ejecutivo musical José Menéndez y su esposa Kitty fueron asesinados a tiros en su hogar por sus propios hijos, Eric y Lyle. A decir verdad, la identidad de los perpetradores nunca estuvo en duda. Lyle y Eric confesaron abiertamente los asesinatos, pero ¿qué los llevó a cometer un acto tan atroz? ¿Fue simplemente por avaricia o había una oscuridad más profunda y siniestra gestándose dentro de la familia? ¿Cuál crees que fue la causa originaria para que dos hermanos dispararan contra sus padres? Cuando comenzó la investigación sobre los asesinatos, empezaron a surgir detalles inquietantes y perturbadores, impactando a quienes alguna vez vieron a la familia con admiración y envidia. En la trágica noche del 20 de agosto de 1989, cuando ocurrieron los crímenes de José y Kitty Menéndez, nadie imaginaba que este caso se convertiría en una sensación durante años. Fue un caso clásico en el que los asesinos fueron los primeros en llegar a la escena del crimen. Lyle, en un estado de agitación emocional, realizó una frenética llamada al servicio de emergencias, informando con voz entrecortada a la operadora que alguien había matado a sus padres. «Beverly Hills, emergencias». «Sí, por favor». «Ah». Gritos. «¿Cuál es el problema?» «Alguien mató a mis padres». «¿Disculpe?» «Alguien mató a mis padres». «¿Qué? ¿Quién? ¿Les dispararon?» «Sí». «¿Les dispararon?» «Sí». Llanto. ¿La persona sigue allí?» «No lo creo». «¿Qué pasó?» «Tenemos unidades cerca». «¿Qué pasó?» «No lo sé». «¿Quién le disparó a quién?» «No estaba aquí. Acabo de llegar a la casa». «Llegaste a casa y ¿a quiénes encontraste abatidos?» «A mi mamá y papá». ¿Sabes si siguen en la casa las personas que dispararon?» «Eric, aléjate de ellos». Cuando los oficiales de policía llegaron a la escena, los hermanos salieron corriendo de la casa, gritando desesperadamente por ayuda. Parecían tener un plan en marcha. Sorprendentemente, cuando la policía llegó, no realizaron pruebas para detectar residuos de pólvora en Lyle y Eric, exámenes que podían haber revelado si los hermanos habían disparado recientemente armas de fuego. Ambos hermanos inventaron coartadas, afirmando que habían estado en el festival Taste of LA, en el Auditorio Cívico de Santa Mónica en el momento de los asesinatos. Los oficiales y el personal forense que procesaron la escena del crimen la describieron como la más brutal que habían encontrado en sus carreras. Notaron el espantoso espectáculo de sangre y masa cerebral esparcidas por la habitación. José había recibido 6 disparos, con un tiro fatal en la parte trasera de la cabeza, mientras que Kitty recibió la impactante cantidad de 10 heridas de bala. En una revelación sorprendente, Lyle les sugirió a los oficiales investigadores que los asesinatos podrían estar relacionados con negocios, insinuando la posibilidad de un ajuste de cuentas de la mafia. Los detectives siguieron esta línea de investigación con seriedad, pero no encontraron evidencia que la respaldara. Sin embargo, en los días posteriores, la primera señal de sospecha surgió por el desmesurado gasto de Eric y Lyle. Estaban gastando cientos de miles de dólares en artículos de lujo, negocios y viajes extravagantes. Lyle regresó al área de Princeton y comenzó una especie de frenesí de compras. Sus amigos dijeron que pensaban que era su forma de lidiar con el duelo. En varias semanas compró ropa, un reloj Rolex y un Porsche de $62,000. En lugar de regresar a la escuela, compró un restaurante, diciendo que a su madre le habría agradado la idea. Durante un tiempo, Lyle contrató guardaespaldas, afirmando que temía por su vida porque su padre tenía muchos enemigos en el mundo de los negocios. Eric invirtió en un entrenador de tenis de tiempo completo y participó en numerosos torneos en el extranjero, aparentemente llevando una vida despreocupada. Los hermanos incluso decidieron abandonar la mansión de Beverly Hills y en su lugar se mudaron a condominios en la cercana Marina del Rey. En este periodo se informó que gastaron alrededor de $700,000, una suma considerable que comenzó a despertar sospechas entre las autoridades, llevándolas a considerar la posibilidad de un motivo financiero detrás de los trágicos acontecimientos. Añadiendo otra capa de complejidad a la investigación, un amigo de la secundaria de Eric, Craig Signarelli,
se acercó a las autoridades asegurando que Eric le había confesado los asesinatos. Signorelli también reveló que él y Eric habían colaborado previamente en un guión de 66 páginas titulado Amigos, que escalofriantemente narraba la historia de un hijo que asesinaba a sus adinerados padres para quedarse con su herencia. Esto representó una oportunidad para los detectives de cerrar el caso de inmediato, por lo que organizaron una reunión en la que Signorelli llevaría un micrófono oculto durante un almuerzo con Eric. Sin embargo, las cosas no salieron como lo habían planeado. Cuando Signorelli le preguntó directamente a Eric si había asesinado a sus padres, Eric negó rotundamente cualquier participación. Aún así, la sospecha en su contra crecía cada vez más. El amigo de Lyle, Glenn Stevens, informó sobre un incidente curioso ocurrido apenas una semana después de los asesinatos. Lyle hizo un inesperado viaje de regreso desde Princeton con la intención de eliminar algo de la computadora familiar. Stevens recordó que Lyle le dijo que un miembro de la familia había encontrado un Nuevo Testamento y que él sintió la necesidad de regresar a casa para borrarlo. Un experto en informática contratado por Lyle más tarde confirmó que sus servicios fueron requeridos para asegurar la eliminación de un Nuevo Testamento que José había preparado, el cual posiblemente asignaba una menor parte de la herencia a sus hijos. Parecía que los hermanos estaban atrapados. A medida que la investigación avanzaba, se volvía cada vez más evidente que estaban bajo un intenso escrutinio, con cada detalle de sus vidas y acciones siendo minuciosamente examinado. Con la excesiva atención de los reporteros y la presión constante de las autoridades, Eric y Lyle Menéndez se encontraban en una situación cada vez más difícil. La tensión se volvió insoportable, lo que los llevó a buscar la ayuda de un psicólogo llamado Jerome Osiel. Durante las sesiones de terapia, Eric se quebró y le reveló a Osiel los secretos más perturbadores y grotescos que habían permanecido ocultos dentro de su familia. En un momento de vulnerabilidad, Eric le confesó a Osiel que él y Lyle, en efecto, habían matado a sus padres. Sin embargo, el motivo detrás de sus acciones no tenía relación con la búsqueda de riqueza o fama. En su lugar, se trataba de algo tan horrendo que hasta el día de hoy, el mundo entero sigue debatiendo si era verdad o no. Conforme avanzaban las sesiones con Osiel, el psicólogo comenzó a grabar sus conversaciones, lo que más tarde resultaría crucial en la investigación. Osiel confió en su amante, Shudalon Smythe, sobre la inquietante confesión de Eric. Sin embargo, la verdad sobre la admisión de Eric y la magnitud del crimen salieron a la luz cuando Smythe terminó su relación con Osiel y decidió informar a la policía sobre la implicación de los hermanos en los asesinatos. Ella reveló que Eric había confesado durante las sesiones de terapia y también dio a conocer la existencia de grabaciones con esas declaraciones. Tras recibir esta información, las autoridades actuaron rápidamente. Lyle fue arrestado el 8 de marzo de 1990, justo afuera de su casa en Beverly Hills. 3 días después, Eric se entregó a las autoridades tras regresar a Los Ángeles de un viaje a Israel. Ambos hermanos fueron detenidos sin derecho a fianza y encarcelados por separado en la prisión del Condado de Los Ángeles. Sus destinos ahora estaban entrelazados en el escalofriante legado de sus acciones. ¿Cuál crees que fue la causa originaria para que tú y tu hermano dispararan contra sus padres? Que Joel dijera a Lyle, que le dijeras a Lyle que fue porque le dijiste a Lyle que estaba pasando algo. Mi papá, inaudible. Mi papá había estado. Abu, Sandosek, usualmente de mí. Él nos tomaba fotos de, nuestras partes privadas. ¿Y los hacía posar en esas fotos? ¿Cómo sucedían? Era si estábamos en la ducha o en la bañera, o cambiándonos. Él simplemente usaba la misma cámara que mi mamá usaba y entraba y tomaba una fotografía o dos y no decía nada, y simplemente se iba. En julio de 1993, los hermanos Menéndez enfrentaron juicio, cada uno con un jurado separado para determinar sus destinos. Los juicios fueron presididos por el juez Stanley Martin Weisberg.
comenzando con el testimonio de Judalon Smith. La verdad detrás de los asesinatos de José y Kitty Menéndez empezó a revelarse. Judalon subió al estrado y le contó al tribunal sobre las confesiones que Eric le había hecho al Dr. Ociel durante sus sesiones de terapia. Si no lo complacía y si él no me amaba, entonces iba a terminar muerta. ¿Y por qué pensabas que ibas a terminar muerta? Porque él me lo dijo. ¿Y te dijo cómo ibas a morir? Sí. Dijo que llamaría a Lyle y Eric y les diría que yo había estado afuera de la puerta, que lo sabía y que quería ir a la policía y que ellos me matarían. Dado que Judalon ya había revelado los detalles de las sesiones de confesión entre Eric y el Dr. Ociel, el doctor no tuvo más opción que compartir los detalles exactos de la confesión. Se sentó en el banco y, durante un periodo significativo de tiempo, Eric me contó cosas sobre su padre y cómo su padre era un gran hombre y cómo él tenía la intención de escribir un libro sobre su padre. Regresamos a la oficina y justo antes de entrar por la puerta principal del edificio donde tenía mi oficina, se recargó, según recuerdo, en un parquímetro que estaba frente a la puerta de la oficina y dijo: «Lo hicimos». Él dijo: «Matamos nuestros padres». Le pregunté: «¿Dices que mataron a sus padres?» Él dijo: «Sí». Y desde ese momento subimos nuevamente a la oficina. Eric Menéndez describió en particular sobre por qué estaba molesto con su padre. Sí, lo hizo. ¿Qué dijo? Básicamente que el padre había sido completamente dominante y controlador, que era imposible de complacer, que tenía estándares perfeccionistas, que controlaba muchos aspectos de la vida de Eric y Lyle de una manera muy extrema, y también que había sido muy controlador y dañino con su madre, y que ella también era miserable. Básicamente, conceptualizaban al padre como alguien con quien era prácticamente imposible vivir, que era simplemente una persona emocionalmente dominante y tiránica. Eric reveló que su padre, José, había estado sometiéndolos tanto a él como a Lyle a Abu, So-Sek, Sual, desde que eran apenas unos jóvenes. Este horroroso calvario persistió durante años, con los hermanos sufriendo en silencio, paralizados por el miedo a perder la vida. José los amenazó repetidamente, advirtiéndoles que, si alguna vez se atrevían a hablar sobre los actos atroces que cometía contra ellos, les quitaría la vida sin pensarlo dos veces. ¿Querías algo de tu hermano? ¿Es por eso que le contaste? ¿Es que solo que quería que parara? ¿Buscabas ayuda de tu hermano? Sí. Le dije que era básicamente sexo oral lo que estaba pasando. Posteriormente, los hermanos llegaron a un punto de quiebre cuando las amenazas de José se convirtieron en una aterradora realidad y decidieron que no podían soportar el tormento por más tiempo. El 18 de agosto de 1989, en un intento desesperado por encontrar una forma de protegerse, Lyle y Eric emprendieron una misión para comprar armas de fuego, visitando varias tiendas de armas en el sur de California. Sin embargo, surgieron complicaciones debido a problemas con la licencia de conducir de Lyle en California, así como a un periodo de espera obligatorio de 2 días impuesto por las leyes de armas. Ante esto, los hermanos optaron por comprar escopetas en San Diego, California. Eric utilizó una licencia de conducir robada que pertenecía a Donovan Goodrow, amigo de Lyle. La noche del 20 de agosto de 1989, José y Kitty estaban ocupados viendo televisión. Fue en ese momento cuando Lyle y Eric entraron a la habitación, lo que llevó a una confrontación acalorada con sus padres. Le dije que se lo diría a todos. Entonces él respondió: «Todos tomamos decisiones en la vida, hijo. Eric tomó la suya, tú tomaste la tuya. ¿Qué pensaste que iba a pasar? Pensé que estábamos en peligro. Pensé que no tenía elección, que él sentía que no tenía opción. ¿Más que qué? Que matarnos». Los hermanos confrontaron a José sobre los abusos que habían sufrido, amenazando con exponer su oscuro secreto al mundo. A medida que la tensión aumentaba, José comenzó a alejarse, un movimiento que despertó un miedo primitivo en los hermanos. Creyeron que iba a buscar su arma y, en un momento de pánico, tomaron la fatídica decisión de dispararle. Cuando regresaste a la casa, ¿qué hiciste? Fui a la habitación donde estaban mis padres. ¿Podrías retroceder un poco?
¿Por qué hiciste eso? No lo sé. Simplemente no pude detenerme. Algo me impulsaba a entrar en la habitación. En realidad, no quería hacerlo, pero no podía evitarlo. Eric declaró que él fue quien disparó primero, pero que fue Lyle quien dio los disparos mortales. Una bala impactó a José en la parte posterior de la cabeza, y luego Lyle disparó un tiro letal en el rostro de Kitty. Solo empecé a llorar mucho más fuerte. En un momento, empecé a gritar. Fue horrible. No podía soportar lo que estaba viendo. Inmediatamente después de los asesinatos, no podían creer lo que habían hecho. Permanecieron en la casa, casi convencidos de que en cualquier momento la policía entraría, ya que los disparos habían sonado demasiado fuertes. Querían salirse con la suya, ¿cierto? Realmente no estábamos pensando en esos términos. No estábamos pensando en términos de... Simplemente pensábamos que le habíamos disparado a nuestros padres y que era algo horrible. No podía decirle eso a la policía, no quería tener que explicarles todo sobre mi familia, y ninguno de los dos quería hacerlo. Estábamos bastante decididos en eso. Sabíamos que lo descubrirían, pero no sabíamos cómo funcionaban las investigaciones. Quizá lo averiguarían de inmediato, pero hasta que lo hicieran, no queríamos confesar. En un intento desesperado por encubrir sus huellas, abandonaron la escena para deshacerse de su ropa manchada de sangre y luego enterraron las escopetas en algún lugar a lo largo de Mulholland Drive. Después, se dirigieron a un cine local con la intención de comprar boletos para la película Batman y utilizar esto como parte de su coartada. Sin embargo, rápidamente abandonaron este plan al darse cuenta de que la marca de tiempo en los boletos no respaldaría su versión de los hechos. En su lugar, decidieron cambiar de estrategia y dirigirse al festival Taste of LA, en el Auditorio Cívico de Santa Mónica. Allí, se deshicieron de las armas y se cambiaron a ropa limpia, libre de manchas de sangre, antes de regresar a su casa y fingir conmoción al descubrir nuevamente la escena del crimen. Este fue el momento que podía cambiarlo todo. La pregunta era si habían planeado cada paso o si se trataba de un mecanismo de defensa. La fiscalía construyó su caso en torno a la afirmación de que el motivo principal detrás de los brutales asesinatos fue el beneficio económico. Según las leyes de California, los hermanos solo podían ser absueltos del asesinato si lograban demostrar de manera convincente que estaban en peligro inmediato o inminente al momento de cometer los hechos. La fiscalía argumentó que no había ninguna prueba que respaldara la afirmación de un peligro inminente o legítima defensa. Además, sostuvieron que la naturaleza del crimen era completamente inconsistente con la legítima defensa y respaldaron su postura con una prueba impactante. Después de dispararle a Kitty, quien supuestamente gritaba de dolor e intentaba arrastrarse para alejarse, Lyle, en lugar de huir, se tomó el tiempo de recargar su escopeta antes de regresar y dispararle fatalmente. Durante todo el juicio, la fiscalía presentó a Lyle y Eric como individuos capaces de mentir con frecuencia y con gran nivel de detalle para evadir consecuencias, sugiriendo que podían haber fabricado con la misma facilidad historias sobre abuso infantil para evitar una sentencia de muerte. Pretendías estar muy afectado cuando la policía llegó, ¿cierto? No. Por eso fui ahí, porque estábamos llorando. Estaba afectado. Es decir, para cuando hablé con el oficial un poco más tarde, ya no estaba llorando. No intentaba fingir ni ponerme en un papel ni nada de eso. Simplemente estaba sintiendo lo que sentía. Querían salirse con la suya, ¿verdad? Realmente no estaban pensando en esos términos. Ninguno de los dos pensó en esos términos y estábamos bastante firmes en eso. Sabíamos que podían descubrirlo fácilmente. No sabíamos nada sobre cómo investigaban las cosas, quizás lo averiguarían de inmediato, pero hasta que lo hicieran, no queríamos confesar. Antes de que el juicio comenzara, surgió un testigo que reveló un detalle aterrador que generó aún más sospechas sobre los hermanos. Lyle había intentado persuadir a su exnovia, Jamie Pisarcik, para que mintiera a su favor, ofreciéndole dinero a cambio de afirmar que José Menéndez había hecho insinuaciones sexuales inapropiadas hacia ella.
Este intento de manipular la verdad fue reportado a la policía por Pisarcik. Cuando Lyle fue interrogado por la fiscalía, admitió esto de manera anticipada bajo el cuestionamiento de su propio abogado. Más adelante, durante el juicio, la fiscalía presentó ante el jurado una prueba que los dejaría atónitos. Lyle había coescrito un guión con su amigo Craig durante la secundaria, en el cual se relataba la historia de un joven adinerado que asesinaba a sus padres para quedarse con su herencia. Sin embargo, el juez Weisberg rechazó que este guión fuera presentado como prueba, argumentando que había sido escrito mucho tiempo antes de los asesinatos como para ser relevante en el proceso. Los hermanos fueron representados por las abogadas principales de la defensa, Leslie Abramson, quien defendía a Eric, y Jill Lansing, quien representaba a Lyle. Ambas argumentaron que los hermanos habían actuado por miedo a perder sus vidas, luego de haber soportado toda una vida de abusos por parte de sus padres. Describieron a su padre como un perfeccionista cruel y abusador de menores, mientras que su madre fue retratada como una facilitadora egoísta, inestable mentalmente, alcohólica y adicta a las drogas, que no solo toleraba el comportamiento de su esposo, sino que también ejercía violencia hacia los hermanos. ¿Qué le contaste, si es que lo hiciste, a él sobre alguna arma con la que tu padre alguna vez te amenazó? Le dije que me amenazó con un cuchillo. Ahora, señor Menéndez, ¿recuerda qué tipo de cuchillo era con el que su padre lo amenazó? Sí. ¿Qué tipo era? Era un cuchillo dentado. ¿Un qué? Un cuchillo dentado, por un lado. Era un cuchillo Rambo. ¿Un cuchillo Rambo? Sí, un cuchillo que él tenía. Lyle testificó que los abusos comenzaron cuando tenía solo 6 años, pero, inexplicablemente, cesaron cuando cumplió 8. Después de las prácticas deportivas, él me masajeaba y, teníamos estas conversaciones y me mostraba cosas, y me tocaba, y me pedía que hiciera lo mismo con él. Y yo lo tocaba. Nos desvestíamos. ¿Dónde ocurría esto? En mi dormitorio, como 2 o 3 veces a la semana. También estábamos en el baño, y, él me ponía de rodillas y guiaba todos mis movimientos. Usó objetos. ¿Qué tipo de objetos? Un cepillo de dientes y algún tipo de utensilio para afeitarse. ¿Y qué hacía con el cepillo de dientes? Bueno, en el dormitorio teníamos lo que llamábamos sesiones con objetos. Tenía un tubo de vaselina y solo jugaba conmigo. ¿Le contaste a tu mamá? Sí. ¿Qué le dijiste a tu mamá? Le dije que le dijera a papá que me dejara en paz, que seguía tocando, Me dijo que parara, que estaba exagerando y que mi padre tenía que castigarme cuando hacía cosas mal, y me dijo que él me amaba. ¿Le contaste a tu hermano? Number. ¿Hiciste algo con tu hermano? Sí. ¿Qué hiciste con tu hermano? Lo llevé al bosque cuando sentía... no sé. A veces lo llevaba conmigo y también llevaba un cepillo de dientes y jugué con Eric de la misma manera. Eric, lo siento. Cuando tenías unos 13 años, ¿pensaste que esto podía estar pasándole a alguien más? Sí. ¿Y quién creías que era? Eric. ¿Hiciste algo al respecto? Sí. ¿Qué hiciste? Hablé con mi papá. ¿Qué le dijiste a tu papá? Le dije que sabía lo que estaba pasando con él y con Eric, que había escuchado ruidos y que quería que dejara a Eric en paz. Eric afirmó que el abuso continuó hasta la edad adulta, justo hasta el momento de los asesinatos. Reveló que 2 semanas antes de los asesinatos, le confesó a Lyle sobre el abuso sexual que estaba experimentando, lo que llevó a una serie de confrontaciones dentro de la familia. Algo grande que nos detenía de matar a mi padre era que pensábamos que solo mataríamos a papá y eliminaríamos al problema. Y, fue el primer paso, cuando me enteré de la primera nota de suicidio. Después empeoró y empeoró. Recuerdo que encontré la nota de suicidio y comencé a llorar. No pude leerla. Mi hermano estaba en el teléfono y comencé a llorar. Ella había tomado una decisión, que ya no podía soportarlo más, que papá ya no la amaba. ¿Era por lo de la infidelidad? Creo que fue después de que ella se enteró de una de las infidelidades, como el principal, que había durado 8 años o algo así.
Tal vez después de que se enteró de que había más de uno. Si Eric entró a la habitación cuando ella estaba llorando, o cuando yo lo hice, dejó de llorar. No quiero hablar de esto, es mi problema. El alcohol, las drogas. Ella me lo mencionaba. Era una señal de que todo estaba empeorando, y ella decía, no entiendes el nivel de estrés en el que estoy. Tomo 13 pastillas al día. Bebo. Ahí es donde sentimos, como mencionamos antes, que en cierto modo le estábamos haciendo un favor al acabar con su sufrimiento. Realmente no queríamos llegar a un punto en el que mi madre se quitara la vida y nos dejara solos con mi padre. Tuvimos que tomar, como dije antes, una decisión, una de las más difíciles, pero era un asunto aparte. Estas son las razones por las que debíamos matar a mi padre. No hay duda de que lo que hacía era imposible de soportar, tanto para mí como para mi madre. Según sus testimonios, la confrontación final entre los hermanos y sus padres ocurrió en la sala de su hogar la noche del 20 de agosto de 1989, pocos momentos antes de que Kitty y José fueran asesinados. Relataron que José cerró la puerta de la sala, una acción que describieron como inusual. Temerosos por sus vidas, los hermanos afirmaron que salieron de la casa para cargar sus escopetas. Eric recordó que cuando volvió a entrar a la habitación, sintió la necesidad de empezar a disparar en un intento desesperado por protegerse. Acabas de enterarte de que tu hermano básicamente había amenazado con contar lo que hacía tu padre, ¿cierto? Sí. Si ustedes dos hubieran desaparecido esa noche, ¿crees que tu padre habría pensado algo al respecto? Bueno, pensé que nos mataría y que no importaba a dónde fuéramos, él nos encontraría y nos mataría. Obviamente, mi papá pensaba que Lyle y yo íbamos a contarle a alguien. Entonces, si se hubieran ido de la casa esa noche, ¿qué crees que habría pensado tu padre? ¿Que íbamos a contar la verdad? ¿Qué iban a decir? Tal vez no de inmediato, pero que definitivamente lo haríamos en algún momento. Entonces, ¿a qué los llevó esa conversación con tu hermano Lyle el jueves en la noche? Nos llevó a la decisión de comprar armas. Lyle dijo, tenemos que protegernos, tenemos que hacer algo, porque yo seguía descartando todas sus opciones. ¿Él proponía opciones? Sí. Yo estaba prácticamente solo llorando y él decía, bueno, ¿y si hacemos esto? ¿Y si intentamos aquello? Me decía que me calmara, que lo resolveríamos, pero yo no estaba siendo de mucha ayuda. ¿Pensaste que alguna de esas opciones funcionaría? Number. Así que tomaron la decisión de tratar de protegerse. Sí. Estaban hablando del hecho de que su padre los mataría, ¿correcto? Sí. ¿Pensaste que tu madre intentaría detenerlo? Number. Pensé que mi mamá lo haría junto con él. No había uno sin el otro. ¿Por qué creíste eso? Porque así era mi mamá. Ellos eran un equipo. Además del hecho de que mi mamá nos odiaba, eran un equipo. ¿Estabas seguro de que tu madre te odiaba antes del jueves en la noche? Después de esa noche, lo supe con certeza. Para haberlo sabido durante todos esos años debía odiarme, pero también lo había sospechado antes. Para respaldar sus afirmaciones de Abu, una gran cantidad de familiares, amigos y conocidos de la familia Menéndez subieron al estrado para testificar en nombre de la defensa, relatando diversas instancias de abuso físico y emocional que afirmaron haber presenciado. Además, la defensa presentó una cantidad significativa de evidencia adicional destinada a demostrar que tanto Lyle como Eric habían sido víctimas de Abu a manos de su padre. La primera pieza de evidencia presentada dejó al tribunal con escalofríos. Entre estas pruebas había perturbadoras fotografías que mostraban los cuerpos desnudos de los hermanos de 6 y 8. Estas imágenes eran particularmente inquietantes, ya que tenían las cabezas recortadas de las fotos, enfocándose en sus genitales. En una de las imágenes, se veía a Eric de 6 aparentemente con una erección. La secuencia de las fotografías era la siguiente. Aquí está un grupo de personas. Aquí está Lyle en la bañera, en lo que parece ser en la mañana de la fiesta de cumpleaños. Y aquí está Eric en la cama. Ahora, Eric está en la cama cuando esta fotografía de Lyle desnudo está siendo tomada.
Miren, aquí está la siguiente foto en la secuencia. Se supone que debemos creer que Eric, de 6, quien testificó que no se le permitía manejar una cámara hasta que tenía 12 o 13, se levantó de la cama para tomar una foto delicada de su hermano. Luego regresó a la cama para que alguien tomara una foto despertándolo. Y no es sino hasta mucho más adelante en la secuencia que aparece la foto de Eric, y después una foto de la cosa favorita de la señora Menéndez. Más sorprendente aún fue que el sobre que contenía estas fotografías tenía la inconfundible escritura de su madre, Kitty, y decía: cumpleaños número 6 de Eric. Ahora bien, creo que algo casi tan impactante como el hecho de que estas fotos fueron tomadas fue que estas fotos fueron guardadas. Verán el sobre en el que estaban, verán los negativos, verán las fotos originales pequeñas y verán la escritura de Kitty Menéndez en el sobre que decía: cumpleaños de Eric, noviembre de 1976. Ella vio estas fotografías y las guardó. Este detalle no solo resaltó el conocimiento de Kitty sobre las acciones inapropiadas perpetradas por José contra Lyle y Eric, sino que también reveló su decisión de permanecer en silencio e inactiva frente a una conducta tan grave. A los 7, Eric Menéndez fue llevado a la sala de emergencias debido a una lesión inexplicable en su garganta que afectó la úvula y el paladar blando posterior. Cuando los profesionales médicos lo examinaron, pudieron notar los horrores que Eric había sufrido. Sugerían que esta lesión podía ser indicativa de sexo oral. ¿Vio alguna indicación de una lesión en el área de la garganta de Eric Menéndez en sus registros médicos? Sí, la cita directa es: lesión en la úvula posterior, faringe y paladar blando. Sala de emergencias, Centro Médico de Princeton. Está sanando bien. Tratamiento sintomático. Visitado el día anterior, esta es la nota de seguimiento. De hecho, fue atendido el día anterior. Esta es una nota de seguimiento. ¿Es consistente esto con un posible abuso sexual infantil, en su opinión? Sí, podría ser. ¿Tiene alguna opinión sobre qué tipo de acto podría haber resultado en esa lesión en particular? Copulación oral. Registros médicos tanto de Eric como de Lyle documentaron una serie de síntomas comúnmente asociados con el delito. Estos incluían problemas gastrointestinales, malestar abdominal inexplicado, enuresis, dolores de cabeza frecuentes, trastornos en la articulación del habla y bruxismo. Además, Eric tenía una cicatriz notable en su muslo izquierdo que era consistente con una herida de cuchillo. Testificó que esta cicatriz resultó de un cuchillo de cocina usado para cortar sus muslos y hacer que sangrara durante incidentes que describió como sexo rudo. Otro miembro de la familia se presentó y resaltó un incidente repugnante que presenció en la mansión Menéndez. La primera de Lyle y Eric, Diane Vandermolen, contó una visita a la casa Menéndez a mediados de los años 70, durante la cual Lyle le contó sobre el abuso que estaba sufriendo a manos de su padre. A los 8, Lyle le reveló a Diane que él y su padre se habían estado tocando sus zonas mutuamente. Lyle bajó y preguntó si podía. Pensé que estaba allí para despedirse y comenzó a preguntarme si podía dormir allí, porque Kitty ya se había ido y había 2 camas individuales. Ok, procedió a indicarme tocándose y diciendo que su padre y él se habían estado tocando en ese lugar. Otro primo, Andy Cano, también afirmó que Eric le había contado sobre el abuso, que ambos describieron como masajes genitales. Andy Cano recordó un momento cuando tenía 10 años, Eric 12, durante el cual Eric le reveló que su padre le estaba dando masajes en sus partes íntimas y buscaba comprender si ese comportamiento era normal. ¿Estabas familiarizado con un apodo que tu primo Eric solía usar para referirse a sí mismo en ese momento? Sí, lo estaba. ¿Y cuál era ese apodo? Era Hortman. Muchos otros miembros de la familia proporcionaron testimonios que indicaban que cuando José estaba en la habitación con uno de los niños, a nadie se le permitía pasar por el pasillo. Cuando fui a quedarme con ellos por primera vez, los 2 niños y José iban al dormitorio principal y la puerta se cerraba y él decía: «Estoy llevando a los niños a darse un baño». Y yo pensaba que eso era extraño, porque ya eran lo suficientemente grandes como para bañarse solos o lo que fuera. Yo lo pensaba porque yo tenía esa edad. Escuché algo que sonaba como una persona
Una persona que gritaba era como un ¡ah! Y yo iba hacia el pasillo. Y en ese punto Kitty gritó y me miró y dijo, «No vas a ir para allá. Regresa aquí». Yo como que, está bien. Si hubiera ignorado a mi tía, si hubiera ignorado a Kitty y fuera ido hasta esa puerta y tocado, había reglas sobre lo que podías hacer cuando uno de los niños era enviado al final del pasillo y José entraba en la habitación con ellos. No podías ir hasta allá. Te quedabas en la sala o hacías otra cosa, pero no te podías acercar a ese pasillo. La vecina, Alicia Hersh, testificó sobre una cena a la que asistió en la residencia Menéndez, durante la cual José decidió proyectar la película Pixote en presencia suya y de sus hijos jóvenes. Recordó que la película comenzaba con una escena gráfica que representaba la violación de un niño y describió la reacción de José a este contenido perturbador como algo que a él le pareció histéricamente gracioso. «Tengo que mostrarle esto a los muchachos, porque es muy única». Entonces la pone, y no recuerdo el nombre. Y entonces la vimos por unos segundos, un par de minutos, y muchos de nosotros nos excusamos. Nos paramos y dijimos que teníamos que irnos. No soportamos verla. ¿Pero a José le pareció entretenida? Histéricamente graciosa. Justo 6 semanas antes de su muerte prematura, Kitty Menéndez les reveló a sus terapeutas que estaba ocultando algo enfermo y vergonzoso sobre su familia. El Dr. Sommerfield podría testificar que vio a Kitty Menéndez desde el 27 de febrero del 1987 al 16 de agosto de 1989. Conoció a José Menéndez en una ocasión y su impresión del señor Menéndez fue que era controlador, dominante, arrogante y que no se preocupaba por su bienestar. Ella tenía secretos que describió como enfermos y vergonzosos, los cuales sentía que eran muy profundos y el núcleo de su depresión, pero no podía lograr que ella enfrentara esos problemas y, de hecho, temía hacerlo si no estaba hospitalizada. Además, 4 meses antes de los trágicos asesinatos, Lyle Menéndez le confesó a su amigo Donovan los abusos que tanto él como su hermano habían sufrido a manos de su padre. Durante su testimonio como testigo de la fiscalía, Donovan inicialmente rechazó estas acusaciones. ¿Revelaste algo sobre tu propio pasado de carácter personal? Sí, lo hice. ¿A Lyle? ¿Y él, en respuesta, te reveló algo sobre el pasado de él y su hermano? Number, ¿te dijo alguna vez que él y su hermano fueron abusados por su padre? No, no lo hizo. Sin embargo, luego fue confrontado con grabaciones de audio que revelaron que él había reconocido el abuso antes del juicio. ¿Mencionaste que Eric había sido abusado sexualmente? Sí. Sí, bueno, no quiero hablar de eso, porque tengo miedo de que esto pueda salir en el juicio. Sí, bueno. Eso es todo. Bueno, no lo sé. Eso no lo sé. Pero, ¿por qué? Ininteligible. ¿Cómo comenzó esa conversación? Estábamos en un restaurante chino, hacia inicios de mayo, y creo que fue antes de que supiera que se enterara de mis mentiras. Una de las razones por las que éramos amigos es porque teníamos mucho en común. Sufríamos experiencias, y luego trajimos esto a la relación como una experiencia que ambos compartíamos. Fue algo de lo que nunca habíamos hablado con nadie. Básicamente dijo que su padre había estado abusando de Eric. Sí, a él y a Eric. ¿A Lyle también? Sí. A la tierna edad de 14 años, Lyle Menéndez escribió un ensayo escolar titulado «Cambiaré tu veredicto». El ensayo se centraba en un hombre que enfrentaba una ejecución inminente por haber matado a un abusador de niños en un intento de proteger a un niño de 12 años. Este ensayo fue escrito poco después de que Lyle se enterara de que su padre había estado abusando a su hermano menor, quien tenía solo 12 años en ese momento. Necesitan decidir qué estaba pasando por la mente de Eric y Lyle Menéndez esa noche, antes de que puedan decidir qué tipo de crimen se cometió. Lo mejor que podemos hacer en este caso desde nuestra perspectiva es dictaminarlo como un homicidio involuntario, porque es un asesinato irracional, pero de buena fe, y es nuestra sugerencia que eso fue lo que ocurrió aquí.
Los veredictos de los hermanos Menéndez fueron notablemente influenciados por las dinámicas de género dentro del jurado. Las juradas mujeres tendían a sugerir un veredicto de homicidio involuntario, reflejando cierto grado de empatía por las afirmaciones de los hermanos de haber actuado por miedo y en respuesta a años de abuso alegado. En contraste, los jurados hombres estaban más inclinados a abogar por una condena por asesinato en primer grado, viendo las acciones de los hermanos como premeditadas e intencionales. La abogada de Eric intentó pintarlo como el hermano menor con menos culpabilidad. Leslie Abramson dijo que nunca sintió que todo el jurado fuera abierto de mente. Creo que había miembros en este jurado que estaban completamente sesgados, que desde el momento en que se sentaron lo estuvieron, y aún lo están. Y no pudimos revelar eso porque no se nos permitió hacerles preguntas. Después de un largo mes de intensas deliberaciones, el juicio terminó en un juicio nulo, el 13 de enero de 1994 para Eric y el 24 de enero para Lyle. Los jurados que decidían el destino de Eric Menéndez se encontraron en un punto muerto. No lograron ponerse de acuerdo sobre el cargo más grave de asesinato en primer grado y los cargos menores en su contra. El juez ha declarado un juicio nulo. Esto no significa que Eric Menéndez será liberado. Es poco probable que el juez lo deje salir de la cárcel, ya que el fiscal ha dicho que Eric Menéndez será juzgado nuevamente. Fue una repetición judicial de lo que sucedió 2 semanas antes, solo que esta vez fue el jurado decidiendo el destino del hermano mayor, Lyle Menéndez. Encuentro que el jurado está irremediablemente en un punto muerto y, por lo tanto, el tribunal declara un juicio nulo. Se encontraron en un punto muerto respecto a si los hermanos debían ser condenados por homicidio involuntario, debido al posible abuso que habían sufrido, o si debían ser acusados de asesinato en primer grado, lo que reflejaba una interpretación más severa de sus acciones. Esta división subrayó la naturaleza polémica del caso y preparó el terreno para futuras batallas legales. Con el caso de los hermanos Menéndez siendo altamente publicitado, hubo un gran revuelo cuando el juicio terminó en un jurado dividido. El público, algunos a favor y otros en contra de los hermanos, estaba fuertemente dividido y quería ver un veredicto definitivo en el caso. La presión surgió de una serie de juicios de casos previos muy publicitados que habían dejado a todos esperando una condena. Todo comenzó con el caso del preescolar McMartin en 1983, donde varios maestros y miembros del personal del preescolar McMartin fueron acusados de abuso sexual infantil ritualizado. De todos los acusados, solo 2 fueron a juicio, pero nadie fue condenado debido a un jurado dividido. En 1991, Rodney King, un hombre afroamericano, se convirtió en víctima del racismo y la brutalidad policial. 4 policías blancos fueron filmados golpeándolo en Los Ángeles, California, en las primeras horas del 3 de marzo de 1991. Al final del juicio, los 4 policías acusados fueron absueltos, lo que dejó al público indignado, lo que condujo a disturbios. Pero, ¿fue esta presión suficiente para hacer que Stanley Martin Weisberg, el juez que presidió los juicios de los Menéndez, tomara decisiones desesperadas y poco éticas? Para cuando Eric y Lyle Menéndez comenzaron a revelar el horrible abuso que habían sufrido a manos de su padre, el sentimiento público hacia ellos ya se había vuelto amargo. Afectado por el hecho de que, cuando los policías supuestamente llegaron, ¿escuchaste este testimonio? Los policías llegaron. Los chicos ya habían salido al césped delantero y lloraban histéricamente por lo que había sucedido. Y después de escuchar esa historia, nunca creí ninguna de las otras lágrimas. Nunca creí ninguna de las otras lágrimas porque dije, estaban llorando histéricamente cuando llegaron los policías. Oh, mis padres, esto pasó, ¿sabes? Durante años, la narrativa de los chicos ricos consentidos que dominaba la cobertura mediática alrededor del caso pintaba a los hermanos como individuos privilegiados y desalmados que habían matado a sus padres solo por ganancia económica. Incluso sus testimonios emotivos, en los que contaban la angustia del abuso de su padre, fueron recibidos con escepticismo y burla, lo que llevó a una burla generalizada. Además,
En un sketch particularmente mordaz transmitido en octubre de 1993, el icónico programa de televisión Saturday Night Live parodió a los hermanos, imitando sus voces planas y sin emoción, y la forma en que sus rostros se contorsionaban en exageradas muestras de dolor, que algunos despectivamente llamaban lágrimas de cocodrilo. Con el paso de los años, la vergüenza y el ridículo persistieron, influyendo significativamente en la opinión pública sobre los hermanos Menéndez. Para octubre de 1995, cuando el esfuerzo por humillarlos públicamente y retratarlos como niños ricos, crueles y mimados alcanzó su punto máximo, comenzó el segundo juicio. Sin embargo, este juicio se desarrollaría bajo circunstancias completamente diferentes. Una de las cosas que hemos pedido al juez es limitar la llamada excusa del abuso, restringiendo la evidencia que no tiene nada que ver con este caso. Así, todos los fallos del primer juicio cambiaron en favor del Estado. Hubo varios problemas con las instrucciones al jurado y testimonios de expertos que no fueron permitidos en el segundo juicio. La evidencia de abuso que había sido admitida en el primer juicio para la defensa ya no era admisible. El juez Weisberg, ansioso por cerrar el caso, tomó una decisión impactante y polémica que socavó por completo la estrategia de la defensa. El juez Stanley Weisberg declaró esta vez que limitaría el número de expertos y testigos llamados para apoyar la llamada defensa de la excusa del abuso. El juez argumentó que Eric y Lyle no eran mujeres, por lo que el síndrome de la mujer maltratada no aplicaba en su caso, así que todo ese trauma no era relevante y no se permitiría en el segundo juicio. Leslie sufrió un ataque de pánico en la sala del tribunal al escuchar esta decisión. Gritaba y protestaba. Una cosa es tener prejuicios, pero otra muy distinta es dejar que esos prejuicios dicten tus decisiones judiciales en el tribunal. Fue un momento fascinante. El juez declaró que la defensa no podía presentar pruebas sobre el abuso, razonando que el síndrome de la mujer maltratada, a menudo invocado en casos de violencia doméstica, no podía aplicarse a los hermanos simplemente porque eran hombres. Este fallo sugería, en su opinión, que los hombres no podían reaccionar violentamente como resultado de haber sido abusados sexualmente. El juez determinó que no permitiría que los hermanos llamaran a todos sus familiares y amigos como testigos, restringiendo significativamente la defensa. Y de hecho, lo que no se le permitió escuchar al jurado hizo que la situación empeorara. La evidencia de la defensa que se presentó fue tan trivial. No se escuchó, por ejemplo, que Lyle, cuando tenía 8 años, le dijo a Diane que su padre lo estaba tocando. Tampoco se escuchó que Lyle, cuando tenía 12 o 13 años, escribió un ensayo sobre un padre condenado a muerte por abusar sexualmente de su hijo. Lo que sí se escuchó fue que su padre no le puso una curita en la rodilla. Durante su alegato final, el fiscal pudo ponerse de pie y decir: "No han escuchado ninguna evidencia de abuso sexual", y el fiscal tenía razón, pero solo porque había excluido la evidencia. En consecuencia, la defensa perdió la posibilidad de argumentar un cargo por homicidio involuntario basado en el abuso, dejando al jurado solo dos opciones extremas: absolución o asesinato en primer grado. Este devastador fallo privó efectivamente a Eric y Lyle de su única oportunidad real de tener un juicio justo. A medida que avanzaba el juicio, el juez Weisberg, además, determinó que no había suficiente evidencia para sostener la afirmación de que los hermanos estaban en peligro inminente cuando cometieron los asesinatos. Si bien permitió que la defensa argumentara que los hermanos le dispararon a José en un momento de pasión, determinó que esta justificación no podía aplicarse en el caso de su madre, Kitty. Sin embargo, reconoció que había suficiente evidencia para sugerir que José pudo haber provocado a sus hijos hasta llevarlos a cometer homicidio, pero no encontró pruebas suficientes de que Kitty hubiera desempeñado un papel similar en los trágicos eventos. Al concluir el segundo juicio en marzo de 1996, tanto Eric como Lyle fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por haber actuado con premeditación y emboscada. Además, fueron hallados culpables de conspiración para cometer asesinato.
Durante la fase de sentencia del juicio, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sellando su destino y marcando un trágico final para un caso que había cautivado y dividido la opinión pública durante años. Pasaremos el resto de nuestra vida en prisión, sin estar en la misma cárcel. Hay una gran posibilidad de que nunca vuelva a verlo, y eso sería muy difícil de sobrellevar. Tras su condena, la desgarradora realidad se hizo presente cuando Lyle y Eric fueron trasladados a prisiones separadas, un destino inimaginable para dos hermanos que habían sido inseparables toda su vida. La última vez que se vieron fue en 1996, después de recibir su sentencia, cuando lograron cruzar una mirada en el patio de la prisión antes de ser trasladados a distintas instalaciones. Desde ese momento, una profunda sensación de aislamiento los envolvió. Los meses se convirtieron en un tormentoso vacío, y los hermanos lucharon por sobrellevar la distancia emocional que los separaba. El 2 de julio de 1996, Lyle intentó construir una nueva vida al casarse con Anna Erickson en una ceremonia a la que asistieron su leal abogada Leslie Abramson y su tía y Marta Menéndez. Sin embargo, esta unión terminó desmoronándose. El 1 de abril del 2001, el matrimonio llegó a su fin cuando Anna descubrió que Lyle le había sido infiel, dejándola con el corazón roto. Mientras tanto, Eric también encontró consuelo en el amor. El 12 de junio de 1999, contrajo matrimonio con Tammy Ruth Saccoman, en una modesta ceremonia celebrada en la sala de espera de la prisión estatal de Folsom. Fue un recordatorio conmovedor de la dura realidad en la que vivían, pero, aún así, una celebración del amor en medio de la adversidad. A lo largo de los años, Lyle fue incansable en sus esfuerzos por ser trasladado más cerca de Eric. La distancia se volvía insoportable, una separación que consumía su espíritu. El 22 de febrero del 2018, sus constantes peticiones dieron fruto cuando fue trasladado de la prisión estatal de Mule Creek, en el norte de California, al centro correccional Richard J. Donovan en San Diego, donde Eric había estado recluido desde 2013. La anticipación de reencontrarse con su hermano llenó el corazón de Lyle de esperanza. Lloré desconsoladamente. Fue un momento muy emotivo, más de lo que esperaba. Pensé que quizás ya estaba resignado, que nunca iba a suceder. Fue un momento increíble. Luego, el 4 de abril del 2018, llegó el instante que ambos habían anhelado. Eric fue trasladado a la unidad de Lyle y, cuando el guardia abrió la puerta, los hermanos experimentaron el desahogo emocional que tanto necesitaban. Lyle vio a Eric y, en ese instante, ambos estallaron en lágrimas inmediatamente. La represa de emociones contenidas durante años se rompió y se abrazaron con fuerza, aferrándose el uno al otro, como si tuvieran miedo de soltarse. Han surgido nuevas pruebas que podrían reforzar las afirmaciones de Eric y Lyle Menéndez de haber matado a sus padres en defensa propia tras haber sufrido una vida de abusos horribles. Su abogado defensor, Cliff Gardner, trabaja activamente en la posibilidad de obtener la liberación de los hermanos. De hecho, uno de los antiguos compañeros de prisión de Eric y Lyle habló con los medios sobre lo que aprendió de los hermanos Menéndez mientras estuvo con ellos tras las rejas. Te diré esto, Laura. Creo al 100% que fueron abusados. No hay duda de ello. Lyle, en especial, se abrió conmigo sobre algunos incidentes que tuvo y habló sobre su madre. Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando mencionó a su madre. Pero con su padre tenía un rencor muy profundo. Realmente lo tenía. Había cosas muy oscuras con su padre. ¿Qué te dijo exactamente para que pienses eso? Me dijo: mi padre era cruel, muy exigente, nunca se contenía. Era violento conmigo todo el tiempo. Me decía: Michael era abusivo, muy abusivo, y comenzó cuando yo era joven. Y la manera en que lo decía, ¿sabes? Porque no iba a preguntarle para profundizar en ello, pero sabía que había algo más que solo golpes, algo mucho peor. Cuando lo mencionaba, muchas veces sus ojos se llenaban de lágrimas. Honestamente le dije: escucha, Lyle, vengo de la calle,
pero lo que hicieron fue algo brutal. Él me respondió, solo tenía miedo. Tenía miedo de mi mamá y mi papá. Incluso le pregunté, ¿tu madre no te protegía? Y me contestó, no, no me protegía. Otra pieza clave de nueva evidencia es una carta que Eric Menéndez le escribió a su primo Andy Cano en diciembre de 1988, aproximadamente 8 meses antes de los trágicos acontecimientos. Tras la prematura muerte de Andy, su madre descubrió esta conmovedora carta entre sus pertenencias, revelando las crudas y dolorosas luchas que Eric, de 17, enfrentaba en la sombra del abuso sexual continuo. En un sorprendente anuncio a principios de este mes, el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascon, informó que su oficina está reevaluando el caso de asesinato a la luz de nuevas pruebas, incluida la carta que Eric le escribió a su primo meses antes del crimen, en la que detallaba el presunto abuso. Si me permiten, la leeré. Mamá no está nada bien. Es como si estuviera aquí físicamente, pero mentalmente simplemente se ha ido, si sabes a qué me refiero. Se altera por cualquier cosa. Me da pena. No entiendo por qué aguanta todo eso. Y aquí es donde se pone particularmente interesante. Ahora estoy atrapado aquí solo. He estado tratando de evitar a papá. Sigue ocurriendo, Andy, pero ahora es peor para mí. No puedo explicarlo. Está tan obeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y eso me está volviendo loco. Cada noche me quedo despierto pensando que podría entrar. Necesito sacarlo de mi mente. Sé lo que me dijiste antes, pero tengo miedo. No conoces a papá como yo. Está loco. Me ha advertido cientos de veces sobre no contarle a nadie, especialmente a Lyle. ¿Soy un cobarde? No lo sé. Voy a superar esto. Puedo soportarlo, Andy. Necesito dejar de pensar en ello. Y esta carta fue escrita solo unos meses antes del tiroteo. Durante los juicios de los hermanos, Andy Cano testificó relatando cómo Eric había confiado en él años antes de los asesinatos, revelándole que su padre lo tocaba de manera inapropiada. Sin embargo, la fiscalía cuestionó la credibilidad de Andy, sugiriendo que estaba mintiendo. Trágicamente, Andy tenía solo 15 años cuando Lyle y Eric fueron arrestados, y posteriormente, en el año 2003, falleció a la edad de 30 años debido a una sobredosis de pastillas para dormir. Su madre, quien era hermana de José, expresó su creencia de que los sentimientos de culpa de su hijo por la difícil situación de su primo, junto con su incapacidad para sobrellevar el peso de la situación, desempeñaron un papel fundamental en su trágico fallecimiento. A la luz de las nuevas evidencias, familiares y amigos de los hermanos Menéndez han hecho un conmovedor llamado público para su liberación. Han pasado más de 3 décadas en prisión por el asesinato de sus acaudalados padres en su casa de Beverly Hills. Demasiado castigo. Ya fueron castigados simplemente por haber vivido con ese hombre todos esos años y porque su madre los ignoró. Casi 2 docenas de parientes tienen previsto reunirse mañana en Los Ángeles para presionar al fiscal del distrito con el fin de que recomiende oficialmente una nueva sentencia en el caso. ¿Fue esto un error judicial? Sí, absolutamente. Fue un error judicial. Eric y Lyle nunca dejaron de recibir amor y apoyo de sus familiares, todos los cuales creyeron en su versión de los hechos, excepto una persona. Mi hermana Joan, quien, en lo que a mí respecta, es una traidora a la familia. No me di cuenta de lo cercana que era con los hermanos Menéndez. La verdad es que Lyle y Eric fueron abandonados por las mismas personas que debieron protegerlos. Su tío, sin embargo, sostiene que Eric y Lyle deberían permanecer en prisión para siempre. Estos dos eran unos niños mimados, querían los millones y los querían de inmediato. ¿Cree que fue un asesinato motivado por la avaricia? Totalmente por avaricia. Creo que deberían morir de vejez en prisión. Amé a mi hermana y la protegí en vida, y la amaré y protegeré incluso después de su muerte. El 18 de abril del 2023, el caso tomó un giro inesperado cuando Roy Rosselló, un exintegrante de la banda puertorriqueña Menudo, afirmó que José Menéndez lo agredió sexualmente durante su juventud.
Rosselló relató que visitó la casa de José en el otoño de 1983 o 1984, donde le ofrecieron una copa de vino y, posteriormente, sintió que perdía el control de su cuerpo. Alegó que José lo llevó a otra habitación donde lo violó y que sufrió abuso sexual en 2 ocasiones adicionales a manos de José. En mayo del 2023, los hermanos solicitaron formalmente una nueva audiencia basada en las recientes acusaciones contra su padre. Su apelación cita la carta que Eric le escribió a Andy Cano en 1988, donde revelaba el abuso que sufría. Gardner presentó una solicitud de habeas corpus, incluyendo esta carta junto con la declaración jurada de Rosselló como pruebas contundentes, argumentando que las condenas de sus clientes debían ser revocadas. El 3 de octubre del 2024, el fiscal del Distrito de Los Ángeles, George Gascón, realizó una conferencia de prensa anunciando que su oficina estaba revisando activamente la apelación. Semanas después, el 24 de octubre del 2024, Gascón hizo un anuncio significativo. Solicitaría a la Corte una nueva sentencia en el caso de los hermanos. Si un juez acepta su recomendación, Eric y Lyle podrían ser elegibles para libertad condicional. Gascón enfatizó que la decisión final recaería en el juez y, posteriormente, en la Junta de Libertad Condicional, que determinaría si los hermanos deberían ser liberados. La esperanza comienza a vislumbrarse en el horizonte para Eric y Lyle, mientras esperan el desenlace que podría traerles un poco de paz y la posibilidad de reunirse después de tantos años separados. El caso de los hermanos Menéndez es una historia trágica de una profunda disfunción familiar y abuso psicológico. Si bien sus acciones resultaron en la horrible muerte de sus padres, sus afirmaciones sobre años de abuso físico y emocional severo no pueden ser ignoradas. Más que asesinos fríos y calculadores, podrían verse como individuos profundamente traumatizados, llevados al límite. Un veredicto que contemple homicidio involuntario en lugar de asesinato en primer grado podría reflejar mejor las circunstancias atenuantes de su crianza y el impacto psicológico que sufrieron. La justicia debe considerar no solo el acto, sino también el profundo sufrimiento humano que condujo a él. Basado en todos los hechos y pruebas presentadas, ¿cuál sería tu veredicto? ¿Homicidio involuntario o asesinato en primer grado? Con todas las nuevas pruebas que han salido a la luz recientemente, ¿crees que Eric y Lyle tienen una oportunidad de ser libres? El juez Weisberg les arrebató a los hermanos Menéndez su derecho a un juicio justo y salió impune. ¿Crees que debería rendir cuentas por sus acciones apresuradas y desesperadas? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,